Bueno, chicas, hay chicas nada más. ¿Quieren que veamos algún problema, alguno que no haya salido del estado gaseoso o anterior? Obviamente, puede ser cualquiera. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Alguno Hola, que... profe, ¿cómo anda? Bien, ¿vos? Bien. ¿Alguno que no haya salido, lo quieren ver? ¿O sigo? Como quieran ustedes. Bueno, a ver. A ver si podemos romper el hielo un poquito con alguno, que no sea mezcla de gases, porque eso lo voy a empezar a ver ahora. Bueno, a ver, 14. No sé si les dije que hagan menos, pero bueno, no importa. Este lo podemos hacer. Hacemos este y después continúo explicando mezcla de gases, así ustedes ya pueden hacer todos. Y se pueden poner a trabajar con todos los problemitas. Dice que un globo lleno de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura tiene un volumen de 2,24 litros. Se añaden al globo 0,1 moles de helio y se aumenta la temperatura hasta 100 grados, manteniendo constantes la presión y la cantidad de gas. ¿Cuál será el volumen final del gas? Bueno, yo siempre, como ustedes saben, me hago el dibujito, me voy a hacer el dibujito del globo, un globo cualquiera, que tiene hidrógeno, como bien dice ahí, pero en condiciones normales de presión y temperatura. Ese volumen del globo es 2,24 litros. Pero después hay en otro tiempo, que se le agrega, ustedes lo pueden dibujar como quieran, ¿no? Helio, que N nos dice que es 0,1 moles. Y la temperatura se aumenta, porque acá ¿en qué está? En 0 grados, están 273 Kelvin acá. Bueno, acá va a llegar hasta 100 grados, más 273, si queremos ya lo hacemos, ¿sí? Es 373. La presión es constante, o sea que sigue siendo de una atmósfera, porque acá es de una atmósfera, ¿sí? ¿Se acuerdan que presión es normal? Es una atmósfera. Y la cantidad de gas, o sea que sigue estando esta cantidad de hidrógeno y ahora le sumamos, obviamente le vamos a sumar el helio, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Que no siguen estando esos moles. Pero me pregunta que el volumen final del gas, ¿por qué? Porque va a cambiar. Supuestamente este no va a seguir siendo el mismo, ¿no? Entonces va a cambiar, ¿sí? Entonces, este es un poquito mezcla de gases. Bueno, lo vamos a hacer igual, ya que empecé, vamos a hacerlo. Así después ya les explico bien. Entonces, ¿qué es lo que tendría que averiguar yo acá? Primero y principal, yo tendría que averiguar los moles que hay de hidrógeno, porque no los dice en ningún lado. Acá sí me dicen que estoy agregando 0,1 moles de helio, pero no sé nada del hidrógeno. Entonces lo vamos a calcular. ¿Con qué? Con la fórmula general de los gases en donde yo puedo despejar N, ¿no es cierto? Paso dividiendo R por T y me queda N. ¿Tengo la presión? Sí, la de una atmósfera porque dice en condición normal. ¿Tengo el volumen? Sí, acá está. Esto lo voy a calcular, obviamente, antes de haberle agregado el helio. A ver cuántos hidrógenos había. Tengo R si es la constante y tengo la temperatura sí porque me están diciendo que está en condiciones normales. Entonces, listo, vamos.
Vamos a sacar cuántos moles de hidrógeno hay. Siempre chequeo bien las unidades. Kelvin mol por 0 grados o 273 Kelvin, ¿no? Las condiciones normales de presión y temperatura. No sé dónde puse la calculadora, qué macana. Bueno, agarrar el celular, total. No, espérenme un segundo porque sin mi calculadora. Ahí está. La había dejado en el comedor. Bueno. A ver. 2,24 y 200 y C 273. Eso da 0,1, verifíquenlo. O sea que también tengo 0,1 mol de hidrógeno. Justo coincide con los de helio, ¿no? Porque coincide, si no, no pasa nada. Bueno, muy bien. Entonces me están preguntando el volumen final de acá, ¿no es cierto? Bueno, como esto ya es mezcla de gases, ya les paso a explicar. Bueno, está justo para empezar a explicar. ¿Qué pasa ahora con el globo nuevo este? El globo nuevo tiene átomos de helio y átomos, o sea, moléculas en realidad, de hidrógeno y de helio, ¿no? Entonces va a tener primero un volumen nuevo, que va a ser el que tenemos que averiguar. Y va a tener metido los 0,1 moles de helio más los 0,1 moles de hidrógeno. ¿Los puedo sumar a los moles? Sí, porque los moles puedo sumar moles de distintas moléculas. ¿Por qué puedo sumar? Porque moles, ¿se acuerdan que es cantidad? No es masa. Entonces, aunque sean gases distintos, los puedo sumar, porque estoy hablando de cantidad de moléculas, ¿no? Entonces, como un patrón, obviamente, de cantidad de moléculas. Entonces, yo puedo sumar. Lo que ustedes no pueden hacer es sumar masas de distintos gases, porque ustedes saben que cada molécula y cada átomo en realidad tiene distinta masa, entonces no puedo sumar las masas. A no ser que sean, que yo por ejemplo acá tenía un globo que tenía hidrógeno y le puse más hidrógeno. Ah, obvio, ahí sí puedo sumar, porque es el mismo gas, que después le volví a agregar otro gas. Pero acá, como es helio y después de hidrógeno, no puedo sumar masas, pero sí puedo hacer esto. Sumar las masas de dos moléculas distintas, ¿no? De gases. ¿Y qué voy a tener? ¿Sí? 0,1 por 2, o 0,1 más 0, es 0,2 moles. Ahora, ¿cómo sería eso? ¿Qué sería eso? Bueno, son los números de moles totales que hay en todo el globo, en todo el recipiente ese, que es el globo ahora. Se llama N total, ¿no? Y acá todos los gases van a ejercer una presión. El hidrógeno, el helio. Esa presión se llama también presión total. Que es la nueva presión que me está diciendo el problema, que cuál va a ser la nueva presión. O sea, sigue siendo, me dice, no es que hay una nueva, sino sigue siendo constante la presión. O sea que la presión, la total ahora, sigue siendo de una atmósfera. Vamos a ir poniendo todos los datos. Pero la temperatura ahora, ¿sí?, del globo nuevo, con los dos gases, es de 373 Kelvin porque eran 100 grados. Entonces yo puedo utilizar la fórmula de la ecuación general, o sea, esta para mi nuevo globo que tiene dos
gases distintos? Sí, pero ahora la presión, ¿cuál va a ser? La total, por el volumen del recipiente, que va a ser el nuevo volumen que voy a tener. N, ¿quién va a ser? Ahora, N total, no puedo poner de un solo gas, porque tengo los moles totales. Por R, que siempre es la misma, y por la temperatura nueva que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que voy a despejar? En este caso, el volumen. Entonces voy a poner 0,2 moles por 0,082 litro atmósfera Kelvin mol por 373 Kelvin. Dividido la presión que sigue siendo de una atmósfera, pero ahora es la total. Y a ver ese qué volumen da. 0,2 por 0,082 por 373 dividido 1 es 6, 6,11, 7 litros, ¿no? Porque queda todo simplificado y te queda Kelvin con Kelvin acá, te queda 6,11 litros. O sea, ahora el globo tiene un nuevo volumen por haber introducido y cambiado la temperatura, tiene un nuevo volumen que obviamente aumentó, ¿por qué aumentó? ¿Concuerda con la ley de Avogadro que decía que el volumen era directamente proporcional al número de mol? Sí, porque yo al introducir más moles, independientemente de que sea el mismo gas o distinto, como en este caso, aumento los moles, entonces aumentó el volumen. ¿Sí? ¿Se entendió el problema? ¿Ven qué fácil? Sigo usando para cuando hay mezcla de gases, sigo usando las mismas fórmulas, no son fórmulas distintas. Ahora vamos a ver, nada más que se convierte en una presión total y en unos números de moles totales. Ahora vamos a ver, nos vamos a ir a la... Profe, Decime. tengo una pregunta ahí en el... ¿No tendrían que haber como más datos? Porque al principio dice un globo lleno de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. ¿No tendría que Eso poner ahí los datos de la condición normal? no te van a decir. No, sí, ya sé cuáles son, pero no los Ah, tendría que poner ahí, que son del hidrógeno y después como que tiene otros valores que se le sí, añaden al acá globo. ya cambió, por eso acá ya cambió. Acá, cuando vos determinás la cantidad de hidrógeno solito, vas a poner las condiciones normales, ¿ves? De una atmósfera y 273 Kelvin. Ah, listo, ¿Ah? eso. Bien, Determinamos los números de moles cuando el hidrógeno estaba solo. No lo podemos hacer cuando está junto, porque acá ya está bien, ya todo está, profe. junto, está todo mezclado. Entonces lo que Gracias. determinamos es cuando estaba solo. Y cuando estaba solo el hidrógeno, estaba en condiciones normales. Ahí se quedó Gracias, mejor. profe. Bueno, cualquier cosa me preguntan, que no les quede colgado nada. Bien, entonces me voy para atrás en la fotocopia. Habíamos visto esto, la ecuación unificada la vimos, están las condiciones normales. Había un ejemplito que habíamos visto. Bueno, acá acuérdense que también me pueden llegar a preguntar la masa molar. ¿Ven? Despejada sale masa por R por T sobre presión por volumen. O la densidad, que te queda presión por masa molar sobre R por T. ¿Sí? Es solamente despejando masa sobre volumen, de ahí la pueden sacar fácilmente de la fórmula. Eso es lo último que habíamos visto. Entonces ahora teníamos que ver esa mezcla de gases. A ver, entonces acá empieza un poquito a explicar que en realidad los gases en la naturaleza están mezclados. Por ejemplo, hasta el aire que respiramos, que tiene oxígeno en un 21%, nitrógeno en un 78%. Bueno, entonces es una mezcla de varios gases. Entonces generalmente nosotros vamos a tener mezcla de gases, a no ser que tengamos un tanque que sea de un solo gas por alguna particularidad, nada más. Pero entonces tenemos que saber también
resolver problemas en donde hay mezcla de gases, ¿no? Entonces Dalton, bueno, fue el primero en estudiar las presiones, ¿sí?, de las mezclas, y enunció una ley que se llama ley de las presiones parciales, que dice la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes. Acá aparte algo nuevo que en el problema de recién no estaba, pero va a aparecer en varios problemas, que en realidad esa presión total que nosotros calculamos, ¿cómo la podemos obtener? Sumando las presiones parciales del gas 1, del gas 2, del gas 3 y así todos los gases que nosotros pudiéramos tener, ¿no es cierto? Presiones parciales. Esto se acuerdan que es como la sumatoria, y la I a veces la colocan como una I o como una P de parcial. Es lo mismo, ¿sí? La cuestión es que estoy sumando presiones parciales. Entonces, por ejemplo, el globo de recién, el problema de recién, ¿no es cierto? Que yo tenía el globito, que estaba el hidrógeno y estaba el helio metidos por ahí. En realidad, cada uno de esos gases va a ejercer una presión parcial, ¿sí? Que nosotros no la habíamos calculado porque no era el objetivo del problema, pero va a ejercer una presión parcial cada uno, o sea, la presión parcial de hidrógeno y la presión parcial del helio. Pero si yo la sumo, me va a dar la presión total, que mi problema era de una atmósfera, ¿sí? Que ya la teníamos. Pero a veces me lo van a dar al revés. Me van a hacer sacar las presiones parciales y después la presión total. Las presiones parciales, ¿cómo las puedo sacar? Y vienen de la presión de la fórmula de la ecuación general, ¿no es cierto? O sea, la presión, entonces, I va a ser igual, por el volumen del recipiente, va a ser igual a los números de moles de I por R por T, ¿no es cierto? Que va a ser del gas 1, del gas 2, del gas 3, o sea, si yo quiero sacar la presión, ¿no es cierto?, del gas hidrógeno, si yo hubiese querido en el problema anterior sacar la presión, le vamos a poner una I, parcial del hidrógeno, ¿cómo la calculo? Poniendo los números de moles del hidrógeno. Vamos a poner por R, por la temperatura, la última temperatura, porque era justo cuando teníamos la mezcla de gases, sobre el volumen. Y así lo mismo con la presión parcial del helio. El número de mol del helio por R por T sobre el volumen. ¿No es cierto? Eso también lo puedo sacar de esa manera. Después lo sumo y me da la presión total del gas. Lo voy a sacar porque ya, bueno, lo tienen ahí. Así puedo bajar. Entonces, la presión total, acá, ¿sí? Si yo sumo los números de moles total, el N1, N2, N3, lo que sea, porque a veces no tenemos dos gases, tenemos más, por R por T sobre B, directamente, ¿se acuerdan que teníamos la formulita en el problema? Directamente, yo digo que la presión total es N total por R por T sobre B. N total es la sumatoria de los números de moles, como hicimos en el problema, que sumamos los números de moles del hidrógeno y los números de moles del helio, ¿no es cierto? Y nos dio, o sea, el problema nos daba la presión total y nosotros teníamos que despejar volumen. Eso también puede pasar, porque no es que siempre nos van a tomar presión total. Allá vimos que era al revés. Pero podemos usarlo. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bueno, otra cosa que se usa mucho, ¿sí?, en mezcla de gases, es obtener las fracciones molares, porque las fracciones molares también nos permiten, ¿sí?, primero tener una idea de la parte del gas en toda la mezcla, de decir, bueno, a ver, ¿qué parte tengo? Vieron que la fracción va del 0 al 1.
es muy parecido al porcentaje, que va del 0 al 100%, pero acá la fracción molar es 0 al 1. Entonces yo tengo que el hidrógeno era un 0,2, su fracción es 0,2, el helio que va a ser 0,8, ¿sí? Porque siempre la sumatoria de las fracciones es 1. Pero yo ya puedo decir quién tiene más cantidad. Y obviamente con las presiones parciales puedo sacar la presión total, sin necesidad de hacer lo que vimos acá. Es otra manera de sacar la presión total. ¿Cómo sería eso? Bueno, ¿de dónde viene? Y bueno, viene de hacer dividir la formulita de la presión parcial dividida la presión total, ¿no es cierto? Entonces eso me da, simplifico todo esto porque es igual, y me da que la división, o sea, que es igual a la división del número de mol parcial sobre el número de mol total. Y eso es la fracción molar. Entonces, para que no se les haga lío. XI significa fracción molar, que es la parte que va a tener un gas. Relacionamos la cantidad de gas en la mezcla, para tener una idea. ¿Cómo lo voy a sacar entonces? Gracias a esto que estuvimos viendo acá, va a ser igual al número de mol parcial sobre el número de mol total. Sigamos con el ejemplo del globo, que justo vino bien. Tengo el globo con helio y con hidrógeno. Si yo quiero sacar la fracción molar del helio, ¿qué tengo que poner? Los números de moles de quién? Del helio, sobre el número de mol total. Que el número de mol total, ¿qué era? Sumando el número del helio más el número de moles del hidrógeno. Y si quiero sacar la fracción molar del hidrógeno, ¿qué voy a tener que hacer? Dividir los números de moles de hidrógeno sobre los números de moles totales. Así saco la fracción molar. Y obviamente, si son dos gases nada más, la suma de las dos fracciones tiene que dar 1. Si son 3, la suma de los 3. La fracción molar no tiene unidad, es adimensional. ¿Sí? Porque yo acá voy a dividir mol con mol. Entonces se simplifica. Y no tiene unidad. ¿Sí? Pero acá estoy viendo que hay otra formulita que se creó acá. ¿La ven? Estoy viendo que la presión parcial sobre la presión total es igual a la fracción molar. Por ende, sacando esto, es igual, porque dice que es igual, es igual, es igual. Bueno, entonces es igual a la fracción molar. Entonces yo teniendo, ¿no es cierto?, la fracción, o sea, la presión parcial de gas, ay, lo voy a poner lo mismo, ¿para qué voy a poner lo mismo? Teniendo la fracción molar y teniendo la presión parcial, puedo despejar la presión total. O al revés, teniendo la presión total por la fracción molar, ¿sí? Si esto lo paso multiplicando, lo multiplico por la presión total, me da la presión parcial, sin estar calculando todo lo anterior. ¿Sí? Re importante. Porque, por ejemplo, en el problema del globo, si yo tuviera, puedo sacar la fracción molar, ¿no es cierto? En ese problema puedo sacar la fracción molar del helio y del hidrógeno. Divido, ¿se acuerdan que era 0,1 sobre 0,2? Y 0,1 sobre 0,2, ¿no es cierto? Si yo multiplico, ¿no es cierto? Tiene la misma cantidad, pero si yo multiplico por 1, por una atmósfera, que era la presión total, me va a dar la presión parcial, sin necesidad de hacer las cuentas anteriores. O sea que es otra manera de poder sacar las presiones parciales, y a veces la toman, ¿sí? Ya vamos a hacer algún problemita. ¿Está entendido hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? Sí, decime, Luciano. Sí, sí, sí. Ahora vamos. Sí, obvio que vamos a hacer problemas. Vamos a hacer un montón de problemas. Sí, sí, sí. Pero yo digo que hasta acá, como para la parte teórica,
con el problema se va a entender más, obviamente. Pero yo digo que a veces pregunto porque acá por ahí es chino, entonces digo, no, que se les quede por lo menos algo, ¿no? Bueno, acá está, ¿ves? La formulita, entonces. Que también te queda presión parcial sobre presión total igual al número de moles, entonces, parciales sobre moles totales, y eso es igual a la fracción molar. Entonces la presión parcial la podemos calcular multiplicando la fracción molar por la presión total. Ahí vamos con el ejemplo número 17, que está hecho. A ver qué nos cuenten. Y después, miren, terminamos. Es todo problema que hacer, así que ahí ya nos vamos a poner a hacer problemas. Ejemplo número 17. Dice un matraz de 10 litros. Un matraz es un frasco, o sea, no es un frasco, es un material de vidrio que está graduado con, en este caso son 10 litros. Hay de otras cantidades. Contiene 0,2 moles de metano, 0,3 moles de hidrógeno y 0,4 moles de nitrógeno a 25 grados. ¿Cuál es la presión en atmósfera en el interior del matraz? Ven que me están preguntando la presión total, porque me está diciendo en todo el interior del matraz. Y ve cuál es la presión parcial de cada componente. Ahí ya tengo que averiguar la presión. Entonces vamos a hacerlo con los datos, a ver cómo lo encara acá la guía. Entonces, sacan directamente la sumatoria de los números de moles. ¿Ves? 0,2 de metano, más 0,3 de hidrógeno, más 0,4 de nitrógeno. ¿Ves que suma? Entonces todo eso te da 0,9. Eso es los números de moles totales. Completito. Entonces agarramos la formulita de la ecuación general. Despejás P, porque necesitamos saber la presión. Entonces la presión total va a ser igual a los 0,9, porque si es la presión total, yo tengo que poner el número de mol total. Por R, por T en Kelvin, 298 porque es 25 grados, más 273, 298 dividido los 10 litros. Eso me da 2,20 atmósferas. Quiere decir que la presión total es 2,20 atmósferas. Genial, ¿se entendió? Vamos con la presión parcial, ¿no es cierto? Que hay varios caminos. Hay varios caminos. Vamos a ver qué tomaron esta guía. Bueno, tomó el caminito de la ecuación general, en donde vuelve a despejar presión. Pero en este caso, ¿qué? La presión parcial del metano, la presión parcial del hidrógeno y la presión parcial de nitrógeno, ¿no? A ver la de metano, ¿cómo la sacó? Y el número de mol del metano por R por T sobre B. ¿Ves que puso? En este caso, los moles del metano, ¿cuánto es? 0,2. Entonces lo ponemos, 0,2 por 0,082 por 298 dividido 10. Y eso me da 0,489. Se hacen lo mismo, ¿sí? Se hacen lo mismo para el hidrógeno, que voy a poner en vez de 0,2. 0,3, ¿no es cierto? Que es el hidrógeno, 0,3. Si calcula 0,3 por 0,082 por 298 dividido 10, y va a dar 0,733 atmósferas. Y ahora para el nitrógeno sería 0,4 por 0,082 por 298 dividido 10, y eso da 0,977 atmósferas. ¿Sí? Lo pueden hacer en un costadito. Si recordamos la ley de Dalton, que dice que la sumatoria de las presiones parciales, la presión total tendría, si sumamos las presiones totales a las presiones parciales que sacamos, tiene que dar, que eso está bueno para verificar, tiene que dar 2,20. Y efectivamente, ¿ves que sumando las tres da 2,20? Este es un camino perfecto para seguir. ¿Se entiende un poquito entonces el problema? ¿Un poquito más?
pero podríamos haber seguido el camino de la fracción molar, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero obviamente que el punto A hay que hacerlo así, ¿no? O sea, el punto A está perfecto haciéndolo así, ¿no? O podría haber hecho al revés. Hay varios caminos. Podría haber hecho primero las presiones parciales y en vez de sacar esto, directamente sumo las presiones parciales y me da 2,20 atmósferas. ¿Podría haberlo hecho así? Sí, me tienen que poner bien. Puedo haber hecho lo que hizo en la fotocopia o puedo haber hecho las fracciones molares. A ver, ¿cómo sería con las fracciones molares? Bueno, a ver. Lo vamos a hacer. La fracción molar. En vez de I vamos a poner directamente el gas. Así no nos confundimos. ¿Qué teníamos? Metano. Entonces, ¿qué sería? 0,2 moles dividido 0,9 moles. Ahí lo vamos a sacar. La fracción del hidrógeno. Uy. Y el otro que era, me olvidé ya. Nitrógeno, 0,4. Ahí está. Me había olvidado. Y el nitrógeno. Entonces, 0,3, este era 0,3 moles, dividido 0,9. Y este 0,4 moles, dividido 0,9. Bueno, entonces ahí lo saco. Ustedes vayan sacándolo también. 0,222 dice. No tiene unidad, así que no le ponemos nada. Este es 0,33333. Y 0,4 dividido 0,9, 0,444. Si yo sumo las 3, aproximadamente tiene que dar 1. Claro, nos da 0,999944, a mí me da por lo menos así, porque claro, estoy sacando decimales, pero está perfecto, la sumatoria es 1. Y entonces, ¿qué hago yo ahora para sacar la presión parcial de cada gas? ¿Qué era la presión? A ver, voy a sacar de vuelta esto, así les muestro, aunque se arrastra el cosito. ¿Qué era? La presión parcial es igual a la fracción por la presión total. ¿Sí? Entonces la presión total es igual a la fracción parcial, estoy haciéndolo al revés. Es igual a la fracción molar por la presión total. Entonces yo ya saqué antes, obviamente, la presión total. Entonces voy a sacar la presión parcial del metano. ¿Cuánto era la fracción? 0,222 por 2,20 atmósferas. Por 0,22 por 2,2, 0,488, y me quedó ahí abajo. ¿Da igual? ¿Da igual? Sí, 0,489. ¿No es cierto? 0,489. Entonces, después, ¿cómo hago con el otro? ¿Cómo hago con el otro? La presión del hidrógeno. Y va a ser 0,333, lo mismo, por 2,20 atmósferas. Y la presión parcial del nitrógeno va a ser 0,444 por 2,20 atmósferas. Entonces, 0,333 por 2,20, 0,73. ¿Ven que da igual? ¿Ven que son varios caminos? Que obvio, acá porque nos permite hacer varios, pero a veces nos queda un solo camino, porque si a vos te dan la fracción
y te dan la presión total y el único camino que te quedes es este. Pero en el problema habían varios, 0,97. 68 atmósferas. Perdón que me quedó ahí re chiquitito. ¿Ves? ¿Sí? Entonces es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el otro camino. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Una mezcla gaseosa hecha con 6 gramos de oxígeno y 9 gramos de metano. Se coloca en un recipiente de 15 litros a 0 grados. Calcule la presión parcial de cada gas y la presión total en el recipiente. Ven que acá es lo mismo que el problema que estábamos viendo anterior. Yo puedo hacer, primero calcular la presión parcial de cada gas y después sumarlas y tengo la presión total. O con estos datos obtengo la presión total y después las presiones parciales y lo sumo, verifico. Y al sumar verifico que esté bien. Es lo que a ustedes más les guste. O sacar la presión total y después sacar las fracciones molares y multiplicar y sacar las presiones parciales. ¿Ven? Hay varios caminos. Voy a ir por el mismo del problema. Así no hacemos lío. O como quieran ustedes. Sí. Yo lo hago con un camino. Después ustedes, si quieren probar, cuando lo vuelven a hacer, lo prueban con otro. Genial, mejor. Bien, entonces voy a hacer el recipiente. Yo siempre me hago un dibujito de un recipiente. Si no me dicen cómo es, me lo invento. Y digo que tiene 15 litros y la temperatura es 0 grados, pero le voy a sumar 273 y me va a dar 273 Kelvin. Entonces, ¿qué tiene este recipiente? Tiene oxígeno, que son 6 gramos. Ven que acá la diferencia es que no me dan los moles directos, sino que me están dando la masa. Un detalle nada más. Y el metano son 9 gramos. Bien, entonces, la presión total por el volumen del recipiente va a ser igual al número de mol total por R por T. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener primero que hacer para, obviamente, sacar la presión total? Y voy a tener que obtener primero los números de moles totales, ¿no es cierto? Lo vamos a empezar a hacer acá abajo, en otro color así. No se les hace lío. Entonces, el número de mol hay que sacar primero del oxígeno, que va a ser masa sobre masa molar. Ven que este detallito en el anterior no lo teníamos, pero ahora sí. Son 6 gramos dividido la masa molar del oxígeno, que el oxígeno es 16, el carbono es 12 y el hidrógeno es 1, ¿cierto? Bueno, entonces acá ¿qué va a ser? 32 gramos por mol. Gramo con gramo se va, me queda mol. Y el número de mol del metano, también masa sobre masa molar, pero va a ser 9 gramos dividido, es 12 más 4, 16, ¿no? Gramos por mol. Mol también. Lo resolvemos. 6 dividido 32, 0,1875. Y el otro sería 9 dividido 16, 0,5625. Bárbaro, entonces ahora ¿qué hago? Sumo los dos, ¿sí? Sumo los 0,1875 más los 0,9625. Uy, hoy están ladradores, pero a full. Qué terribles. Bueno. Entonces eso me da 0,75. Ya tengo los números de moles totales.
Entonces, ahora voy a despejar la presión total, que sería NT, lo pongo así no se les hace lío. Entonces la presión total sería igual a los números de moles totales, que serían 0,75 por 0,082 litro atmósfera Kelvin mol por, ¿cuánto era la temperatura? 273 Kelvin, dividido 15 litros. Bueno, a ver, ¿cuánto da todo eso? Por 273 dividido 15. 1,12. Me da. ¿Sí? La presión total. Entonces ahora hago las presiones parciales individualmente. Si quiero, si seguí por este caminito, ¿no? Cambio de color, ya que tengo los colores. Entonces, la presión parcial, ¿no es cierto? ¿De quién? Del oxígeno, en vez de poner hipo, poner oxígeno, es el número de mol del oxígeno, que ¿cuánto era? 0,1875 mol. Por, y hago todo lo mismo, 0,082 litro atmósfera Kelvin mol por 273 Kelvin, porque es la misma temperatura, ven que es el mismo volumen. Y la presión parcial del metano, ¿a qué va a ser igual? A 0,5623 moles por 0,082 litro atmósfera Kelvin mol por 273 Kelvin dividido 15. Bueno, a ver, todo eso, 0,1875 por 0,082 por 273 dividido 15, eso me da 0,2798. Bueno, le voy a poner, bueno, lo vamos a poner así, 0,2798 atmósferas, ¿no? Si saco todo. Si a mí ellos me ponen 0,28, por ahí hay una múltiple opción que dice 0,28, está bien, porque es 0,2798. Y el otro, 0,5623 por 0,082 por 273 dividido 15, 0,84 sería, o 0, voy a ponerlo bien, 0,8391 atmósferas. Ahí tenés las presiones parciales, que si las sumás tienen que dar 1,12, a ver. 0,2798 más 0,8391, 1,1189. Claro, no me da tal cual porque tendría que haber puesto todos los decimales, pero me da casi 1,1189, ¿ven? Recuádrenlos, porque a ustedes les toman los procedimientos, así que recuadren todos las respuestas, háganlo bien prolijito. ¿Está entendido? Entonces, este problema igual al otro, igual que lo podía haber hecho con la fracción molar o directamente sumando o primero sacando las presiones parciales, lo que está en verde podría haber hecho primero, lo verde, y después lo sumo y me da la presión total, sin haber hecho lo anterior. Y lo de los números de mole hay que sacarlo igual, siempre, porque si no, no lo van a poder hacer. Así que fíjense si tienen alguna duda. Ustedes me interrumpen si tienen alguna duda. Grabo y se los mando. Bueno, ese es un tipo. El 8 es igual, así que directamente ni lo hago, se los dejo a ustedes para que lo practiquen. A ver, otro. El 3 es medio complicado, pero se los voy a dejar a ustedes porque si se los hago directamente, después no saben si lo pudieron hacer o no. Entonces se los dejo a ustedes y cualquier cosa después me cuentan la semana que viene. A ver si lo pueden resolver.
A ver, che, me voy a ir alguno más adelante. A ver, me voy con este, el 26. Ustedes ya pueden hacer todos, ¿eh? Estoy viendo así jugando para a ver cuál les dejo a ustedes y cuál hago yo. Pero ya los pueden hacer todos. Dice, una muestra de 6,76 gramos de gas ocupa un volumen de 5,04 litros a 22 grados y 750 torr. ¿Cuál es el peso molecular? Venga, ahí puedo utilizar la formulita del peso molecular. Yo igual parto desde la ecuación básica y de ahí despejo. Así que bueno, van a ver que hago eso. Después, el B, dice, ¿cuántos moles de nitrógeno hay en 328 mililitros del gas a presión 3040 torr a 527 grados? ¿Y cuántos átomos de nitrógeno contiene la muestra? Ven que también pueden preguntar algo así, que era de lo que habíamos visto antes. Eso obviamente pasa porque esto que estamos viendo es una base para realizar problemas de estequiometría, que es la guía que falta, la guía que sigue, ¿sí? Así que empieza a mezclarse todo y está bueno porque es así, ¿sí? La química. Bueno, a ver entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, una muestra de un gas, ¿sí? Entonces ocupa un volumen, 5,04 litros. Tengo la masa de ese gas, 6,76 gramos. Temperatura, 22 grados. Y presión, 750 torr. ¿Cuál es el peso molecular? Entonces, yo tengo la formulita general, en donde en vez de poner N, voy a tener que poner masa sobre masa molar para poder despejar masa molar, ¿no es cierto? Entonces, despejo masa molar, paso multiplicando, y presión por volumen van a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces me queda masa por R por T, eso lo dejo ahí como está, pero paso presión por volumen dividiendo. Entonces despejo la masa molar, que es lo que primero me están preguntando. Bueno, ¿la masa la tengo? Sí, 6,76 gramos. R la tengo, sí, la tengo rápidamente presente en estas unidades. La temperatura, 22 más 273, no se me olviden de eso, 295 Kelvin. Y como puse esta R, que la unidad es en atmósferas, voy a tener que dividir por 770 torr, ¿sí? Para dejarlo en atmósfera, ¿sí? Porque una atmósfera es 760, entonces 750 dividido 760 es 0,9868 atmósferas. Entonces atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin también. Ay, me estaba olvidando, claro, ¿con qué despejo el litro? Me estaba olvidando multiplicar por los litros. ¿Cuánto era? 5,04. Bueno, pequeño detalle, me estaba olvidando de eso. Entonces ahí litro con litro se va. ¿Ven que está bueno hacer eso de las unidades, simplificar, porque ahí te das cuenta si te estás olvidando de algo? 6,76 por 0,082 por 2,95. Y ahí lo dividimos por 0,9868, que está entre paréntesis, siempre acuérdense, multiplicando. Y eso me da 32,88 gramos por mol, que es la unidad de la masa molar, ¿sí? Que supuestamente
por lo que veo tendría que ser el azufre, ¿sí? O alguno pegado ahí, pero supuestamente alguno parecido, ¿no? A ver, voy a chusmear los resultados para ver si no estoy haciendo cualquier cosa. ¿Cuál era el 26? Sí, 33, bueno, 32, algo me dio a mí. Claro, 32,88, bueno, 33, está bien. Y el B tiene que dar 0,02 y el C no está, así que bueno, lo vamos a hacer. No está la respuesta. Bien, cierto que lo tenía acá. ¿Cuántos moles de nitrógeno hay en 328 mililitros del gas a presión 3040 torr a 527? En realidad es como si fuera otra muestra. Puede ser que esté metida ahí, ¿sí? Pero lo vamos a calcular con esos datos. No hace falta. Vamos a poner A. No hace falta calcular nada con esto, porque a ver, ¿cuántos moles tengo? ¿De cuántos moles? Pregunta. De nitrógeno. Bueno, pero ¿qué tengo? ¿Volumen? Lo voy a poner en litros directamente, 0,328 litros. ¿La presión las tengo? Sí, 3040 torr. Y la temperatura, 527, ahí está, grados, ¿no es cierto? Que hay que sumarle los 173. Entonces, P por B es N por R por T. Entonces, tengo volumen, tengo temperatura, entonces no necesito ningún dato de este recipiente anterior. Entonces lo vamos a sacar de esta manera, ¿sí? Como hay dos problemas ahí en uno, no sé. Lo vamos a hacer así. Entonces, P por B sobre R por T, despejo N. Bien. Entonces, la presión es A. Si voy a poner la R, voy a tener que pasar Torricelli a atmósfera. ¿Ven? Lo mismo, divido por 760. Y a esta le tenemos que sumar 273. Entonces, 3040 dividido 760 da 4 atmósferas. Y 527 más 273 da 800 Kelvin. Entonces lo hacemos, a ver, 4 atmósferas por 0,328 litros dividido 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol por 800 Kelvin. Eso tiene que dar N. Está bien, ¿no? Atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin, litro con litro, perfecto. 4 por 0,328 dividido 0,082 y por 800, 0,02, ¿qué cosa? Moles. Bien, nos dio lo mismo que la respuesta. Lo que decía 0,02. Y después dice, ¿cuántos átomos de nitrógeno contiene la muestra? Bueno, obviamente el punto B, ¿sí? Porque el punto A no sabemos si es nitrógeno, nos dice un gas, así que seguimos con el punto B. Bien, entonces, ¿qué hay que usar acá? Avogadro, ¿no es cierto? ¿Primero de qué? Primero de moléculas, porque estos son moles de moléculas. Entonces, un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿No es cierto? Pero ¿cuántos moles tengo yo? 0,02 moles. Entonces, 0,02 por el número de Avogadro me da 1,204 por 10 a la 22 moléculas. Pero me están preguntando átomos o no. Entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Se acuerdan la regla de 3 simple? Sí, una molécula. ¿Cuántos átomos tiene de nitrógeno? Y tiene 2.
1,204 por 10 a la 22 moléculas, que es lo que en verdad es lo que tenemos, es 2,4 por 10 a la 22 átomos. Que esa respuesta no estaba, bueno, la tenemos acá. Que sería el C. ¿Sí? ¿Ven que es lo mismo que hacíamos en el cuadrito? El cuadrito ese lo han hecho todos, el cuadro de los que teníamos que poner moles, masa, número de átomos, número de moléculas, háganlo, ¿sí? Si no lo han hecho, porque eso está buenísimo para practicar para todos estos problemas, que seguramente van a ir necesitando hacer a partir de ahora. Una práctica bastante linda y aparte que toman así, toman un cuadro igual. Bueno, fíjense, si tienen alguna duda, guardo así no tienen que estar copiando ni sacando fotito. A ver otro, no sé si ustedes vieron alguno que les gustaría hacer, si no voy eligiendo yo, es como ustedes quieran, ¿eh? A ver este no me lo acuerdo, a ver cómo era. 48. Vayan a anotar. Bueno, igual yo se los guardé, así que tienen los numeritos de los que estuvimos haciendo, si no los... Tienen todos para mirar. Una muestra de 300 mililitros de hidrógeno se recogió sobre agua a 21 grados, en un día en que la presión atmosférica era de 748 torr. Iba a decir atmósfera, pero torr. ¿Cuántos moles de hidrógeno se recogieron y cuál sería su masa de la muestra de hidrógeno seco? Solo de hidrógeno, eso significa, ¿no es cierto? Solo de hidrógeno. Bueno, a ver, dibujito. Bueno, que yo siempre... Bien, entonces hago los dibujitos. Bueno, entonces el hidrógeno, ¿cuánto es? ¿Cuál es el volumen? Dice una muestra de 300 mililitros de hidrógeno. Entonces el volumen, bueno, voy a poner así, volumen es 0,3 litros. Ya yo lo paso directamente a litros, porque siempre trabajamos con litros. La temperatura, por más que diga que es con agua, sobre agua y bueno, la temperatura del hidrógeno es la misma, o sea, es 21 grados, ¿no? Más 273, acá sería 4, 7, 8, 9, 294, ¿no es cierto? Kelvin. Bueno, y la presión es de 748 torr. ¿Cuántos moles de hidrógeno se recogieron? Bueno, a ver. Entonces, si partimos de esta fórmula, que hay que despejar N, tengo la presión y sí, tengo el volumen, sí, tengo R, sí, tengo la temperatura, sí. O sea, lo único que hay que hacer, despejar N, ¿no? La presión, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Dividirle sobre 760 para que me dé atmósferas. 748 dividido 760, 0,9842 atmósferas. Bien, entonces, lo voy a pasar para acá. La presión, esto lo voy a poner ahí, eso. La presión, entonces, 0,9842 atmósferas por 0,3 litros dividido 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol por 294 Kelvin. Eso me va a dar el número de mol.
Entonces hacemos 0,98. 42 por 0,3 dividido 0,082 y por 2,94. 0,012, le voy a poner otro más, mol del hidrógeno, ¿sí? Entonces ahí el A es 0,0122. A ver la respuesta. 48. Y es a la menos 2. O sea que sería 0,2 lugarcitos. 0,0119. A ver. 1. Ahora lo voy a poner acá esto. Voy a copiar y lo voy a poner acá. Bien, entonces sería 1,19, hay que saber interpretar, obviamente, la notación científica, porque a veces me hacen marcar así, ¿sí? Y esto significa entonces, es lo mismo que poner 0 a la menos 2, 0,0119, ¿sí? Mol. Y es acá que a mí me dio, está bien, porque esto en vez de 1,9 es 2. Está bien, nos dio bien, ¿sí? Eso. Porque en notación científica hay que verlo bien, porque a veces uno dice no me dio y sí le dio, ¿no? ¿Y cuál es la masa de la muestra de hidrógeno seco? Bueno, como nunca lo pensamos con agua, directamente sacamos la masa, ¿sí? Si son, ¿cómo voy a sacar la masa? Y con la formulita de masa sobre masa molar. Entonces paso multiplicando la masa molar y me da la masa. Tan sencillo como eso. Entonces 0,0122 moles por el hidrógeno, ¿sí? ¿Cuánto es el hidrógeno? Y el hidrógeno es, masa atómica tiene 1, o sea que es 2 gramos por mol, porque es diatómico. Mol con mol se va, me queda masa, sí. ¿Cuánto es la masa? 0,024 gramos. ¿Me dio? Claro, me dio. Está en notación científica la respuesta, ¿ven? Porque son 2 lugares hacia la izquierda, la menos 2. Está bien, 0,024. Ese es el punto B. ¿Vamos hasta acá? Entonces, tenemos tiempo para hacer 1 o 2 más. Así que seguimos con algún otro. Vamos a guardarlo. No sé qué, número 4. A ver, alguno más adelante. No son complicados estos últimos. A ver el 62. 62 también era medio... Había que pensar. Hay otros que hay que pensar también, pero se los voy a dejar. Pero este se lo vamos a hacer. Ahí está. Un cilindro con un émbolo móvil contiene 40 litros de oxígeno a la presión de 2 atmósferas. Manteniendo constante la temperatura, se observa que el volumen aumenta en 1/2 del volumen original. Calcule la nueva presión del cilindro en estas condiciones. En realidad, vamos a hacer el dibujito para darnos cuenta. Así no les digo directamente. Tengo el cilindro. Y tiene como una tapita móvil, en realidad. ¿Vieron? Que dice que una tapita móvil. ¿Sí?
Entonces acá está el gas. Entonces, son de oxígeno, ojo que es diatómico, por más que hayan puesto O, solo es diatómico. El volumen es 40 litros. La presión es de 2 atmósferas. La temperatura es constante. Y dice que el volumen aumenta en un medio de su volumen original. O sea que hay un volumen 1 y hay un volumen 2. ¿Sí? Calcular la nueva presión del cilindro en estas condiciones. O sea que esta es la presión 1 y esta es la presión 2. Entonces, ¿qué formulita? Esta es lo que tengo que averiguar. ¿Qué formulita es la que voy a usar? Y obviamente que si la temperatura es constante, voy a usar la ley de Boyle-Mariotte. ¿Ven? En este caso es otro tipo de problema, en donde la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Bueno, pero resolvamos la cuestión del volumen 2, porque si no, no puedo tener dos incógnitas, ¿no? A mí me dice que el volumen aumenta en un medio de su volumen original, ¿sí? Aumenta, pero en un medio del volumen original, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer acá. ¿Qué va a pasar con el volumen, el volumen 2? ¿Sí? Va a tener 40 litros más un medio por el volumen 1, que es 40 litros, porque esto le aumenta, pero en un medio, que obviamente ¿cuánto es? 20. Entonces, el volumen 2 va a ser 40 más 20 litros, ¿sí? Esto va a ser así, 20, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiene ahora el volumen 2? 60, ¿sí? O sea, tiene una partecita mínima para pesar, pero no es difícil. Bueno, y listo, entonces. Entonces, presión 1 es 2 atmósferas. Volumen 1 es 40 litros. Presión 2, no sé, es mi incógnita, y volumen 2 es 60. Entonces acá directamente paso el volumen dividiendo los 60. Entonces me queda 2 por 40 dividido 60. Y me da 1,33 atmósferas porque es la unidad que me quedo. ¿Sí? A ver si lo hicimos bien. 62. Si lo hice bien. Chusmear siempre. Perfecto. ¿Sí? Tenía un detalle que te pueden te pueden poner, obviamente, un detallito de algo para pensar, o de un medio, o aumenta, disminuye. Bueno, ustedes tienen que tratar de sacar eso. Después lo otro era la ley de Boyle-Mariotte. ¿Se entiende? Me quedan unos minutos. Aprovechen si tienen alguna duda. Buenísimo, Valentina. Entonces, pueden hacer todos los problemas, todos. Si les falta alguno, yo tengo algunos hechos, porque ya los expliqué a los chicos de medicina, así que tal vez haya alguna duda que tengan y está hecho, entonces les mando lo de los chicos, por eso no duden en preguntar, y si no lo tengo, lo vemos, o lo vemos la clase que viene. No hay problema. Así que pregunten todo lo que quieran. Y de las guías anteriores también, ¿sí? La guía anterior, que es también muy importante, y no dejen de practicar las reacciones, porque otra vez ahora, con estequiometría, se vienen otra vez las reacciones químicas. Así que necesito para la clase que viene, que por ahí vamos a empezar un poquito con estequiometría, necesito que repasen reacciones,
repasen la guía de reacciones, la guía de leyes de la química y las leyes del estado gaseoso. Todo eso se complementa para estequiometría. Es como que es un combo, ¿no es cierto? De todo. Así que eso les pido por favor, ¿sí? Pónganse a estudiar eso, así lo único que nos queda es estequiometría. Y ahí nos ponemos con todo desde el principio, con problemas, con exámenes, con todo. Así pueden rendir en la facultad re bien.